Carta a los Romanos, capítulo 1. Soy Pablo, siervo de Cristo Jesús, elegido como apóstol y destinado a proclamar el evangelio que Dios había prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Santas. Este evangelio se refiere a su Hijo, nacido en cuanto hombre de la descendencia de David, y constituido por su resurrección de entre los muertos, Hijo poderoso de Dios, según el Espíritu Santificador, Jesucristo, Señor nuestro, por quien hemos recibido la gracia de ser apóstoles, a fin de que para gloria de su nombre respondan a la fe todos los paganos, entre los cuales también están ustedes que han sido elegidos por Jesucristo. A todos los que están en Roma y han sido elegidos amorosamente por Dios para constituir su pueblo, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Ante todo, doy gracias a mi Dios por ustedes mediante Jesucristo, porque en todo el mundo es reconocida la fe de ustedes. Dios, a quien rindo culto de todo corazón, anunciando el evangelio de su Hijo, es testigo de que los recuerdo sin cesar. Continuamente pido a Dios que me conceda ir a visitarlos. Deseo ardientemente verlos, para comunicarles algún don espiritual que los fortalezca, o más bien para confortarnos mutuamente en la fe común, la de ustedes y la mía. Deben saber, hermanos, que he intentado muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el presente me lo han impedido. Pretendía recoger algún fruto también entre ustedes, lo mismo que en los demás pueblos. Y es que debo dedicarme por igual a civilizados y a no civilizados, a sabios y a ignorantes. Así que, por lo que a mí toca, estoy listo para anunciarles el evangelio también a ustedes, los que están en Roma. Pues no me avergüenzo del evangelio, que es fuerza de Dios para que se salve todo el que cree, los judíos en primer lugar, y también los que no lo son, porque en él se manifiesta la justicia de Dios a través de una fe en continuo crecimiento, como dice la Escritura. El justo en virtud de la fe vivirá. En efecto, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra todo tipo de impiedad e injusticia de aquellos hombres que obstaculizan injustamente la verdad. Pues lo que se puede conocer de Dios, lo tienen claro ante sus ojos, ya que así les fue manifestado por Dios. Y es que lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ha hecho visible desde la creación del mundo por medio de las cosas creadas. Así que no tienen excusa, porque, habiendo conocido a Dios, no lo han glorificado, ni le han dado gracias, sino que han puesto sus pensamientos en cosas sin valor y se ha oscurecido su torpe corazón. Alardeando de sabios, se han hecho necios y han cambiado la gloria del Dios incorruptible por representaciones de hombres corruptibles, e incluso de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los ha entregado, siguiendo el impulso de sus apetitos, a una impureza tal que degrada sus propios cuerpos. Es la consecuencia de haber cambiado la verdad de Dios por la mentira, y de haber adorado y dado culto a la criatura, en lugar de dárselo al Creador, que es bendito por siempre. Amén. Así pues, Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas, porque incluso sus mujeres han cambiado las relaciones naturales del sexo por usos antinaturales. E igualmente los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se han encendido en deseos de unos por otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y reciben en su propio cuerpo el pago merecido por su extravío. Y por haber rechazado el verdadero conocimiento de Dios, Dios los ha dejado a merced de su mente depravada, que los impulsa a hacer lo que no deben. Están llenos de todo tipo de injusticia, malicia, codicia y perversidad. Son envidiosos, homicidas, violentos, mentirosos, malintencionados, chismosos, calumniadores, impíos, insolentes, soberbios, arrogantes, inventores de maldades,
rebeldes a sus padres, irreflexivos, desleales, crueles y despiadados. Conocen bien el decreto de Dios, según el cual los que cometen tales acciones son dignos de muerte, pero no contentos con hacerlas, aplauden incluso a los que las cometen. Romanos capítulo 2. Por tanto tú, quien quiera que seas, no tienes excusa cuando juzgas a los demás, pues juzgando a otros tú mismo te condenas, ya que haces lo mismo que condenas. Y sabemos que el juicio de Dios es riguroso contra quienes hacen tales cosas. Y tú que condenas a los que hacen las mismas cosas que tú haces, ¿piensas que escaparás al castigo de Dios? ¿Desprecias acaso la inmensa bondad de Dios, su paciencia y su generosidad, ignorando que es la bondad de Dios la que te invita al arrepentimiento? Por la dureza y la terquedad de tu corazón, estás atesorando ira para el día de la ira, cuando Dios se manifieste como justo juez y dé a cada uno según su merecido. A los que perseverando en la práctica del bien buscan gloria, honor e inmortalidad, les dará vida eterna. Pero los que por egoísmo rechazaron la verdad y se abrazaron a la injusticia, tendrán un castigo implacable. Sufrimiento y angustia para todos cuantos hagan el mal, para los judíos, por supuesto, pero también para los que no lo son, gloria, honor y paz para los que hacen el bien, para los judíos, desde luego, pero también para quienes no lo son, pues en Dios no hay lugar a favoritismos. En efecto, todo el que haya pecado sin estar bajo la ley, también perecerá sin que intervenga la ley. Y todo el que haya pecado estando bajo la ley, será juzgado por esa ley. Porque no salvará Dios a los que simplemente escuchan la ley, sino a aquellos que la cumplen. Y es que cuando los paganos que no están bajo la ley, cumplen lo que corresponde a la ley por inclinación natural, aunque no tengan ley, se constituyen en ley para sí mismos. Llevan los preceptos de la ley escritos en su corazón, como lo atestigua su conciencia, y también sus propios razonamientos que los acusarán o defenderán en el día en que Dios juzgue las cosas ocultas de los hombres por medio de Jesucristo y conforme al Evangelio que yo anuncio. ¿Y qué decir de ti? Presumes de ser judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Te consideras conocedor de la voluntad de Dios e instruido por la ley, sabes discernir lo que es bueno. Te enorgulleces de ser guía de ciegos, luz de los que están en la oscuridad, educador de ignorantes, maestro de analfabetos, y crees poseer en la ley la clave del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que proclamas que no se debe robar, ¿por qué robas? Tú que condenas el adulterio, ¿por qué cometes adulterio? Tú que reniegas de los ídolos, ¿por qué te aprovechas saqueando sus templos? Tú que presumes de la ley, ¿por qué deshonras a Dios al no cumplirla? Pues como dice la Escritura, por culpa de ustedes, el nombre de Dios es injuriado entre los paganos. En cuanto a la circuncisión, sin duda es útil si cumples la ley. Pero si no la cumples, es igual estar circuncidado que no estarlo. Por tanto, si uno que no está circuncidado observa los preceptos de la ley, ¿no deberá ser considerado como si lo estuviera? De hecho, el que no está físicamente circuncidado, pero cumple la ley, te juzgará a ti que, a pesar de estar circuncidado y poseer la letra de la ley, no cumples esa ley. Porque ser judío no consiste en lo exterior, ni la verdadera circuncisión es la que se hace visiblemente en el cuerpo. El verdadero judío lo es por dentro, y la auténtica circuncisión es la del corazón, la que es obra del Espíritu y no de la letra. No esa que alaban los hombres, sino la que alaba a Dios. Romanos capítulo 3. Por tanto, ¿es en algo superior el judío? ¿Tiene alguna utilidad el estar circuncidado? Mucha, en todos los sentidos. En primer lugar, porque a ellos les fueron confiadas las promesas de Dios.
que algunos no creyeron. ¿Y qué? ¿Acaso su infidelidad va a anular la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Ya lo dice la Escritura. Tus palabras mostrarán que eres fiel y triunfarás cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia sirve para demostrar la justicia de Dios, ¿no deberíamos decir, hablando a lo humano, que Dios es injusto al descargar su ira sobre nosotros? De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Y si mi mentira sirve para resaltar y glorificar la verdad de Dios, ¿por qué debo ser considerado como pecador? ¿Habrá que hacer el mal para que venga el bien, como algunos calumniadores dicen que yo enseño? Bien merecida tienen esos tales su condenación. Por tanto, ¿qué? ¿Tenemos o no tenemos ventaja los judíos? No del todo, ya que hemos demostrado que todos, tanto judíos como no judíos, están bajo el pecado, como dice la Escritura. No hay ni siquiera un justo. No hay uno solo que entienda. No hay quien busque a Dios. Todos andan extraviados. Todos están pervertidos. No hay ni uno que haga el bien. Sepulcro abierto es su garganta. Fuente de engaño su lengua. Veneno de serpientes hay en sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Rápidos son sus pies para derramar sangre, desolación y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de la paz, ni hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora bien, sabemos que lo que dice la ley, lo dice para quienes están bajo la ley. Con eso, todo hombre queda en evidencia y el mundo entero debe reconocerse culpable ante Dios. Porque nadie será justificado por Dios por el cumplimiento de la ley. El papel de la ley era hacernos conscientes del pecado. Pero ahora, con independencia de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios que, por medio de la fe en Jesucristo, llegará a todos los que crean. Y no hay distinción, porque todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. Pero ahora Dios los justifica gratuitamente por su bondad en virtud de la redención de Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho, mediante la fe en su muerte, instrumento de perdón. De esta manera Dios nos ha justificado, pasando por alto los pecados cometidos en el pasado, porque Dios es paciente, pero es ahora, en este momento, cuando manifiesta su justicia, al ser Él mismo justo y justificar a todo el que cree en Jesús. ¿De qué, pues, podemos presumir si todo orgullo ha sido excluido? ¿Y en razón de qué ha sido excluido? ¿Acaso por las obras realizadas? No, sino en razón de la fe. Pues estoy convencido de que el ser humano es justificado por la fe y no por el cumplimiento de la ley. ¿Y Dios lo es solo de los judíos? ¿No lo es también de los paganos? Sí, también de los paganos, ya que uno solo es el Dios que hace justos a cuantos tienen fe, estén circuncidados o no lo estén. Entonces, ¿estaremos anulando la ley al dar tanto valor a la fe? De ninguna manera. Más bien estamos confirmando el valor de la ley. Romanos capítulo 4. ¿Y qué diremos del caso de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera sido justificado por sus obras, tendría razón para presumir, pero no sucedió así ante Dios, pues ya lo dice la Escritura. Creyó Abraham a Dios, y eso le fue tenido en cuenta para ser justificado. Es sabido que al que trabaja no se le cuenta el jornal como un favor, sino como una deuda. Por eso, al que no se apoya en sus obras, es decir, al que ha puesto su fe en un Dios que justifica al impío, esa fe le será tenida en cuenta para ser justificado. Del mismo modo, David llama dichoso a quien Dios considera justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos a quienes Dios,
ha perdonado sus maldades, aquellos cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado. ¿A quién se aplica esta bienaventuranza? ¿Solo a los que están circuncidados o también a los que no lo están? Hemos dicho que la fe le fue tenida en cuenta a Abraham para ser justificado. Pero, ¿cuándo? ¿Ya circuncidado o antes de estarlo? Sin duda que no después, sino antes. Fue después cuando recibió la circuncisión como una señal, como una garantía de que, ya antes de estar circuncidado, había sido justificado por Dios por medio de la fe. De este modo se ha convertido en padre de todos los creyentes que no están circuncidados, para que también a ellos les sea concedida la salvación. Asimismo se ha convertido en padre de los circuncidados que no se contentan con serlo, sino que siguen los pasos de la fe que, antes de circuncidarse, tenía ya nuestro padre Abraham. Cuando Dios prometió a Abraham y a su descendencia que heredaría el mundo, no vinculó la promesa a la ley, sino a la justicia que procede de la fe. Ahora bien, si los herederos lo fueran en virtud de la ley, entonces la fe resultaría ineficaz y vana la promesa. Toda ley trae consigo su sanción, pero donde no hay ley tampoco puede haber incumplimiento de la ley. Por eso la herencia depende de la fe. Es puro don, de modo que la promesa se mantenga segura para toda la descendencia de Abraham. Descendencia que no es sólo la que procede de la ley, sino también la que procede de la fe de Abraham. Él es el Padre de todos nosotros. Como dice la Escritura, Te he constituido padre de muchos pueblos. y lo es ante Dios en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia las cosas que no existen. Abraham creyó contra toda esperanza que sería padre de muchos pueblos, según le había sido prometido. Así será tu descendencia. Y no decayó en su fe al ver que su cuerpo estaba sin vigor, tenía casi 100 años, y que Sara ya no podía concebir. Tampoco dudó por falta de fe ante la promesa de Dios. Al contrario, se afianzó en su fe dando así gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete, lo cual le fue tenido en cuenta para ser justificado. Estas palabras de la Escritura no se refieren solamente a Abraham, se refieren también a nosotros, a quienes nos será tenido en cuenta para ser justificados, si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor, entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 5. Así pues, quienes mediante la fe estamos siendo justificados, vivimos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en Cristo, hemos llegado a obtener esta situación de gracia en la que vivimos y de la que nos sentimos orgullosos, esperando participar de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que hasta de los sufrimientos nos sentimos orgullosos, sabiendo que los sufrimientos producen paciencia. La paciencia produce virtud sólida, y la virtud sólida, esperanza. Una esperanza que no defrauda porque, al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Nosotros estábamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. Es difícil dar la vida incluso por un hombre de bien, aunque por una persona buena quizá alguien esté dispuesto a morir. Pues bien, Dios nos ha mostrado su amor, ya que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, pues, quienes estamos siendo justificados ahora por medio de la sangre de Cristo, seremos liberados por Él del castigo. Porque si siendo enemigos Dios nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo, mucho más, reconciliados ya, nos salvará para hacernos partícipes de su vida. Y no solo esto, sino que nos sentimos también orgullosos de un Dios que ya desde ahora nos ha concedido la reconciliación
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte. Y como todos los hombres pecaron, a todos llegó la muerte. Es cierto que ya antes de la ley había pecado en el mundo. Ahora bien, el pecado no se tiene en cuenta al no haber ley. Y sin embargo, la muerte reinó sobre todos desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que había de venir. Pero no hay comparación entre el delito y el don, porque si por el delito de uno solo todos murieron, mucho más la gracia de Dios, hecha don gratuito en otro hombre, Jesucristo, se ha derramado abundantemente sobre todos. Y hay otra diferencia entre el pecado del uno y el don del otro, pues mientras el proceso a partir de un solo delito terminó en condenación, el don, a partir de muchos delitos, terminó en justificación. Y si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado universal, mucho más por obra de uno solo, Jesucristo, vivirán y reinarán los que reciben en abundancia el don gratuito de la justificación. Por tanto, así como por el delito de uno solo la condenación alcanzó a todos los hombres, así también la fidelidad de uno solo es para todos los hombres fuente de justificación y de vida. Y como por la desobediencia de uno solo todos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán considerados justos. En cuanto a la ley, su presencia sirvió para que se multiplicara el delito. Pero cuanto más se multiplicó el pecado, más abundó la gracia. De modo que si el pecado trajo el reinado de la muerte, también la gracia reinará y nos obtendrá, por medio de nuestro Señor Jesucristo, la justificación que lleva a la vida eterna.